te seguiré, Señor, te seguiré. De ti me viene el auxilio. María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar, presenta a continuación De vuelta al Padre Enú, con nuestra hermana Ani. Te seguiré, Señor, te seguiré. De ti me viene el auxilio. Nada ni nadie podrá separarme de ti, Señor, te seguiré. Muy buenas tardes, bienvenido a tu programa De vuelta al Padre Enú. Esta semana, segunda semana de octubre del año en curso, lo hemos visto en situaciones un poco complicadas de salud, pero a la vez de aspecto emocional que nos ha acompañado desde el mes de agosto. En lo personal, de hecho, la semana pasada, antes de que empezara nuestra entrega, recibimos la triste noticia del fallecimiento de una persona muy allegada a nosotros, en el área personal así como comunitaria, y la verdad es que nos hemos sentido muy afectados porque el tú ver el ejemplo de esa persona y con tus ojos poder comprobar que era un verdadero cristiano. Por eso decidí hacerle un homenaje póstumo a quien en vida fuera Ángel de Jesús Tinoco, el profesor Ángel, quien es el fundador del Ministerio Laico La Palabra de la Parroquia Mother of Christ, y ha llevado la palabra a muchísimos sitios, y muchas veces yo me senté en sus clases, y muchas veces compartí con él fuera de lo que era la parroquia, con él y su esposa, y muchas de sus enseñanzas las tengo grabadas en el corazón, y siempre que se tuvo una situación, el profesor siempre estuvo el primero que dijo presente. Me sorprendió muchísimo su muerte, porque no estaba enfermo. Aparentemente no padecía de nada, pero falleció de un infarto fulminante. Nuestra comunidad, apenas ayer le dimos el último adiós. Y la verdad que, honestamente, uno a veces se queda sin palabras, porque uno no está preparado para despedirse, ni para recibir cierto tipo de noticias, más cuando uno ha perdido recientemente seres queridos. Y la verdad que la noticia a mí me impactó. Todavía es el día en el que me siento compungida, o sea, como incrédula, pero ya le está viendo a su hermano San Pablo y está de frente con Dios. Nos vemos al rato. Esto para todas las personas que han perdido un ser querido. Es una canción de fe, de esperanza y de fuerzas nuevas. No me digas adiós, sino hasta luego. Dios determinó que en el cielo estoy mejor. No me digas adiós, oh no, sino hasta luego. Tuve que partir a un lugar donde no voy a sufrir. No me digas adiós, sino hasta luego. No te preocupes más por mí, porque donde estoy espero por ti. No me digas adiós, sino hasta luego. No tengas miedo de morir, no tengas miedo. Y aunque tenga que alejarme será por solo un momento, porque yo
estaré esperándote en el cielo. No me digas adiós, Dios determinó que en el cielo estoy mejor. No me digas adiós, sino hasta luego. Hay que partir a un lugar donde no voy a sufrir. No me digas adiós, sino hasta luego. No te preocupes más por mí, porque donde estoy espero por ti. No me digas adiós, sino hasta luego. No tengas miedo de morir, no tengas miedo. Y aunque tenga que alejarme será por solo un momento, porque yo... ¿Saben ustedes que hay una canción, o sea, es un salmo, un proverbio me parece que dice, este es el día que ha hecho el Señor? Y esa canción muchas veces se cantaba en el grupo de oración en el que todos participaban, pues todos, incluido el profesor y su esposa. Y las veces cuando le tocaba proclamar la palabra, tú escuchabas esa dicción y esa palabra viva y eficaz, como él decía. Esto no es un cuento, esto es realidad, esto hay que vivirlo. Y también nos decía, ya dejen de estar comiendo papilla, ustedes tienen que comer, tienen que comer sólido. Por eso es que vienen a estas clases, por eso es que vienen a los retiros, por eso es que siempre están con nosotros, siempre están pendientes. Por eso van aquí, cogen clases allá y están preparándose para un día salir a proclamar la palabra, pero con su vida tienen que ser ejemplo. No pueden ser oscuridad en la casa y candila en la calle. Entonces, nos decía que tenemos que ser coherentes en todo, desde la manera de expresarnos, así como vestirnos, y nos daba, a veces, una vez nos tocó ir a un retiro a su casa. Eso fue espectacular. Óyeme, era un convivio, era tú interactuar con tu comunidad en las diferentes tipos de situaciones, ¿no? Y era súper divertido. Y tú constantemente estabas aprendiendo. Porque era como poner en práctica lo que aprendíamos en la parroquia. Y era, tú decías, wow, pero esto es algo, pero ¿cómo va a ser? Yo esto no lo había vivido. Pero si no vivía en Miami, no lo había vivido, porque mira cómo es Dios, mira cómo Dios, y le di muchas gracias a Dios, y le daba gracias a Dios en todo momento, pero no entendía la magnitud de las cosas hasta que hoy, cuando cierro los ojos y me recuerdo de todos esos momentos de las fiestas de Navidad, de las celebraciones de Acción de Gracias en la parroquia, de todo, porque nosotros somos una comunidad viva, aparte de que es una comunidad de gente mayores, somos una comunidad viva, o éramos una comunidad viva, porque esta pandemia vino a arrasar con nosotros.
Y esa misa del domingo de 12:30 o de 8:30 de la mañana, ¡guau! 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 Tú escuchabas esa palabra, esa proclamación de la palabra y tú te quedabas, no. Y es un evangelio vivo. A mí lo que más me daba risa era cuando decía, ustedes tienen que comer sólido, ustedes no pueden estar comiendo papilla, compota, ya ustedes son adultos, tienen que actuar como adultos. Comida sólida de la palabra. Y no desmenuzaba esa palabra, señores, con esas exégesis. Y él te decía, esto lo encuentras aquí, 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 esto por aquí, así, así, así. Y tú te sentías, caramba, ¿cuánto estoy aprendiendo? ¿Sabes cuántos alumnos andan por ahí predicando la palabra? Que pasaron por las manos del profe Tinoco. Yo cierro los ojos en este instante y puedo verlo sonriendo. Y recuerdo la última vez que lo vi. Me parece que fue en una clase de Biblia el año pasado. Justamente va a ser un año en estos días. Por ahí he de tener la fecha anotada. Que seguramente tomé notas. Y esa pulcritud en la proclamación de la palabra. Pero una palabra viva, una palabra real. Que tú decías, pero esto está en la Biblia, pero esto lo estoy viviendo. Esto lo estamos viviendo a nivel de comunidad. Caramba. Y eso basado en el festival. No, ya se acabaron los festivales. No acabaron los festivales, señores. Cuántas emociones encontradas, cuántos recuerdos hermosos, memorables. Y tener que decir adiós. Hasta luego. Nos vemos en la patria eterna. Aunque él decía que cuando subiéramos allá, estuviéramos en cuerpo glorioso, nadie nos íbamos a conocer. Bueno. Entonces, yo lo que les pido en este momento es que eleven una oración al Creador, a Dios, por su eterno descanso y por conformidad para su esposa, sus hijos, sus nietos y por la comunidad, para que el Señor a su vez nos conceda poder ayudar en lo que podamos para que el ministerio laico de la palabra no fenezca con el fallecimiento sino que podamos continuar, o sea, pueda continuar su misión y nosotros ayudar en lo que podamos, porque no puede ser. ¿Sabe cuántas personas, como él decía, le hemos tirado las semillitas de la fe? Y con nuestro ejemplo siguen a Cristo. Por eso es que vale la pena vivir, por eso es que merece la pena seguir y dar el cuero por el Evangelio. Profe, descanse en paz. Señor, muchas gracias por haber puesto este heraldo en nuestras vidas. Otórgale ese premio de la patria eterna y que esté allá con su hermano San Pablo. Y desde allá, pues, que nos ilumine a todos para hallar el camino y seguir con la obra, con la misión que él inició.
De igual manera te pido por el eterno descanso de nuestros seres queridos que se han ido en esta pandemia y aquellos que han fallecido durante el año. Que reciban tu abrazo fraterno y tu luz, el poder mirarte cara a cara, como así esperamos cada uno de nosotros hacerlo algún día. Amén. Bueno, familia, me despido en un tono un poquito, pero así es la vida. Quisiera haberle contado más cosas, pero es lo que me recuerdo, es lo que tengo fresco. Quizás con el transcurrir del tiempo pueda contarles más vivencias, experiencias. Pero ahora mismo me estoy recordando de una de ellas, que fue un retiro de Pablo, el aguijón de Pablo, o descalcen a Pablo, una cosa. La cuestión era que estábamos diciendo que Pablo se había caído del caballo, literalmente. Y él decía, no, él no se cayó del caballo, eso es en sentido figurado. Es que ustedes no entienden. Y nos empezó a explicar. Yo tengo esas anotaciones por ahí, fue como 10 páginas ese retiro. Después yo le doy exactamente cómo era que se llamaba. Fue en una cuaresma. Parece que fue la del 2011, 2011, para precisar. Me recuerdo exactamente. Y él dio esa charla, dio varias charlas ese día. Y nos dijo, cada quien aquí es Pablo, tiene su aguijón. A cada uno de ustedes hay que tumbarlo del caballo para que entiendan la verdad del evangelio, porque Pablo, a pesar de haber sido perseguidor, cuando llegó donde Ananías, se le cayó el velo de los ojos, se le quitó la ceguera. Y nos contó muchísimas cosas. Y uno pensando, ¿y de dónde es que el profe se sacó todo eso? Pero que ustedes no saben que el profe había ido a muchos sitios. El profe conocía Jerusalén, Europa, muchos sitios. El profe había caminado las tierras donde nuestro Señor caminó. Y todos esos sitios, esos lugares sagrados. Entonces él conocía mejor que muchos de nosotros los lugares importantes de la palabra de Dios, o sea, de la Biblia, de los hechos que acontecieron, de la historia. Y nos lo contaba así con pelos y señales. Y uno decía, oh Dios, yo quisiera ir en peregrinación, pero el profe se nos adelantó en la peregrinación hacia la parte eterna. Él ahora está en la iglesia, ¿cómo que decía? En la iglesia del cuerpo glorioso, en la iglesia del cielo, o sea, él está ya en su 5º día, mientras nosotros estamos aquí en el 4º, y trataremos de aplicar las enseñanzas y perpetuar su legado hasta que Dios así nos los permita. Que pasen muy feliz día. Recuerden que estamos en el mes del Santo Rosario. Vamos a hablar de ello la próxima semana, Dios mediante. Y a recordar una de las tantas advocaciones marianas, como fue Nuestra Señora del Rosario esta semana. Y aparte que fue el Día de la Divina Misericordia de Santa Faustina Kowalska, el lunes 5, entre otras fechas importantes de nuestra iglesia, queremos recordando, y le vamos a dedicar a la Virgen una decena del Santo Rosario a partir de la próxima semana. Así que nos vemos entonces. Que el Señor me los bendiga y que tengan un excelente fin de semana e inicio de semana llenos del amor, de la bendición de Dios y con mucha salud. Que todas sus situaciones se les encuentre solución y recuerden que todo de mano de Mamá María
en oración, ayuno y con el rezo del Santo Rosario de corazón, no existe batalla que se pueda perder. Todo es victoria para Cristo. Aunque sean cosas negativas, al final nosotros veremos la gloria de Dios siempre, cuando nosotros somos hijos entregados de corazón y espíritu y verdad. Amén y amén. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesta a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así en marcha iré cantando, por calles predicando lo bello que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. En verdad, yo me parece que fue en el año 2012 que se hizo un retiro de matrimonios. Por cuestiones de la vida, yo me colé. Porque mis padres iban para el retiro y yo no me iba a quedar sola en la casa ese sábado. Y dije, bueno, yo voy a ir a la boda de Dios. Si no me dejan entrar, me voy para el Santísimo. Pero dio la diosidencia de que, como me conocían, el diácono, él, otro padre, o sea, no, bueno, sí, entra.
Y yo estaba divorciado, o sea, porque no tuviera un esposo en ese momento no quería decir que yo no había tenido matrimonio, o que no. Y nada, entré al retiro. Y cuando los matrimonios estaban comiendo, yo veía todos estos matrimonios y decía, ay, qué lindo, qué bonito. Ay, cuando dieron las charlas, las prédicas sobre el matrimonio, que yo escuché el testimonio de cómo eran como 5 parejas, creo yo que eran, que les tocaba impartir las charlas, y decía, Dios mío, y el matrimonio tiene todas esas cosas. Ay, mi madre, oh Dios mío, porque uno piensa que el matrimonio es como así como uno lo ve en la televisión, ay, todo perfecto, todo ay. Pero señores, hay que limar caracteres, hay que domarse y aprender que uno no está en el mundo solo, que uno tiene que hacer feliz al otro, que uno no puede vivir para sí mismo. Pero, como en ese momento yo no estaba en eso, yo decidí anotar todo lo que pude para ponerlo en práctica después, cuando me tocara, ¿verdad? Y ver cómo el antes de Cristo y el después de Cristo. Porque él y el hermano Paulino son amigos desde que tenían 5 años. Imagínate tú. Y el hermano Paulino tuvo una situación hace como, creo, 7, 8 años por ahí. Todos pensábamos que el hermano no le iba a contar. Pero sí. El hermano, para gracia de Dios y gloria de Dios, continúa con nosotros. Y diosidencialmente, él dio el tema el jueves pasado. El hermano Paulino, en el ministerio en el que yo pertenezco. Todos somos ministerios, hermano, compréndanme. Y él habló de la luz de Cristo. Algo así en tu vida. Más o menos. Entonces él estaba diciendo que nosotros debemos entender que Dios, que Cristo pues, está con nosotros, seamos pecadores o no. Que todo va a depender de la confianza que nosotros le tengamos y nosotros abrir nuestro corazón a Él y entregarle todo nuestras miserias, o sea, nuestras porquerías, porque Él sabe hacerlas brillar, o sea, Él sabe convertir una basura en algo de valor. Pero nosotros no creemos así, entonces por eso nosotros no permitimos que la luz de Cristo brille en nosotros. Entonces nos digo, ustedes tienen que aprender a brillar, tienen que brillar con la luz de Cristo donde quiera que ustedes vayan. Y uno se quedó como que impactado. Yo escuché la charla ese día, tranquila en mi habitación. Dije, me voy a quedar en la habitación para poder valorar esta charla del hermano Paulino, porque no siempre uno tiene el privilegio de que el hermano Paulino le dé a uno una charla. Y también esa noche sucedió algo estrepitosamente grande. Otro testimonio con otro hermano y su hijo abrió su corazón. Cuando ese hermano escuchó todo eso, se le salieron las lágrimas, porque siguen, era para salirse las lágrimas. Hasta yo lloré, todo el mundo lloró ese momento. Y la mamá y todo, la hermana, todo, porque cónchole. Tú sabes lo que tú escuchar de la boca de un hombre. Yo necesito de Dios, yo necesito de sus oraciones, yo quiero servir a Dios, yo me quiero acercar a Dios. Y decir públicamente, yo quiero sentir eso como tú lo sientes, papi. Quiero aprender de ti. Óyeme, eso es fuerte, escucharlo de un hombre ya, porque si tú lo oyes de un muchacho adolescente, tú dices, bueno, pero ya de un hombre hecho y derecho, con familia y todo, ya eso es algo contundente, ¿verdad? Y tú saber que se está adorando por esa persona, precisamente para que inicie un proceso de conversión. Y
después de tantas cosas que hemos escuchado, ¿verdad? Que hemos vivido, y tú te pones a pensar y a pasar como revista de tu propia vida y dices, caramba, ¿qué estoy yo haciendo diferente a lo que Dios quiere? Pero entiendes que, como les repito, estamos en el lugar correcto con las personas correctas. No quizás haciendo lo que nosotros en carne quisiéramos, pero sí lo que el Espíritu de Dios nos guía, ¿no? A veces somos humanos y hacemos lo que nosotros queremos. En vez de estar asistiendo a un hermano, pues estamos haciendo lo que nos importa a nosotros. Porque más importante lo que yo tengo que hacer es lo que el hermano necesita. Y a uno se le olvida que ese hermano que está ahí es Cristo, sufriente. Y uno le da prioridad a la vida de uno. Eso yo todavía tengo mis dudas. Pero sí lo voy a preguntar al hermano César para que me ayude a discernir eso, para tener claridad, porque a veces uno como que se confunde y se le va como la tinta y le da más prioridad a las cosas de uno personales que a las de los demás. Y una vez me recuerdo que había fallecido uno de nuestros hermanos de comunidad y justamente ese día yo tenía una cita en el hospital, una cita muy importante, y yo conversé con alguien y le dije, ven acá, que tú crees que me voy a lo que es la misa de cuerpo presente y luego al entierro de este hermano, y me olvido de eso porque en definitiva eso puede esperar mientras que esto ya va a culminar. Dice, no, mira, vete para tu cita del hospital y olvídate de eso, porque el muerto con los muertos y los vivos con los vivos. Y yo dije, pero qué duro. Al momento, yo a veces me siento, cuando pienso en eso, me siento como con esa dudita que debió ser lo correcto. Pero ¿saben qué? Si ese día yo no hago lo que hice, me pierdo la oportunidad de estar en el carro con el profesor Tinoco y su esposa, que fuimos a la misa y posteriormente al entierro. Y ese día a mí se me ocurrió, le digo, pero profe, ¿y por qué no dan clase los miércoles, jueves? Porque hay personas que no podemos ir los martes, los lunes a las clases de Biblia porque íbamos a otra cosa, o sea, lo voy a pensar. En efecto, se empezaron a dar clases de Biblia los jueves como por 3 años, creo que fue, más o menos 3 o 4 años, y yo iba. Eso fue como decir, darle una idea al profe, y el profe ejecutó. Y la verdad es que entonces dice, Señor, ¿qué será lo malo que yo esté haciendo y que no es de acuerdo a tu voluntad? Porque no entiendo. Y con estas pérdidas así que han sido sorpresivas, porque nadie ha estado enfermo, así como tú decir, de una enfermedad que es degenerativa y que eventualmente en algún momento, o que estuviera en hospice, o que ya le hubieran desahuciado, tú estás esperando que suceda. Pero COVID, un infarto, oye, tú te quedas como pasmado, ¿no? Y no te la crees. Y haber sucedido justamente un día después de los ángeles custodios, de los ángeles de la guarda, y el día antes de la muerte de San Francisco de Asís, que fue el día 4. Tú dices, oh Dios mío. Y en el mes del Santo Rosario, oh my goodness, Mamá María estuvo con él todo el tiempo. Mamá María se fue con él, o sea, se lo llevó. Pero qué decirle a su esposa, a sus hijos, a sus nietos. ¿Cómo explicarle? No hay palabras. Y ahora en estos tiempos ni siquiera puede uno darse un abrazo. Eso es a nivel de codo y de miradas.
supongo, no sé. La verdad no he ido. Se resulta difícil dar un pésame en estas condiciones, pero uno a veces rompe las reglas porque es inevitable. Eso sucedió ayer. Esperemos que, habiendo mantenido las medidas de distanciamiento, etcétera, etcétera, no tengamos casos que lamentar, porque en nuestra parroquia sí que han habido casos. Hemos perdido muchos hermanos y hermanas en Cristo que todavía desconocemos el número. Y es muy triste. ¿Quién iba a pensar que íbamos a vivir una pandemia? Nadie. Nadie va a poder, una persona que no haya tenido esta experiencia no va a poder decirte, no, eso no fue nada. ¿Cómo que no fue nada? Claro que sí. Eso es igual cuando sucedió la gripe española. De lo que están vivos, dicen que esto ha sido algo peor. No sé. Cuenta la historia que sí, que esto ha sido terrible. Pero bueno, son cosas que uno no puede más que pedirle a Dios que ayude a uno a sobrevivir y a poder proteger a los nuestros y darle la mano al que necesita. Como siempre le digo, que uno no puede hacerse el de la vista gorda, cerrar los ojos o hacerse el sordo, el que no ve la necesidad del otro, porque hay mucha necesidad. Y nosotros tenemos que empantanonarnos, ponernos nuestros guantes y nuestra mascarilla y salir a la calle, ayudar al que uno conoce que sabe que tiene necesidad. Porque si no lo hace uno, ¿quién? La vida es muy difícil. Y más solo cuando uno está solo en este país. O cuando la familia, a veces la familia por ocupaciones y situaciones, viven lejos de uno y no pueden darle la mano. Sé quién es el familiar más cercano, tu vecino, tu conocido. Uno va simplemente a cumplir con su misión y ya. Lo importante es ser empático, no hacerse el duro ni el indolente ante tanto dolor, porque a cada uno se le ha ido un familiar en esta pandemia, o varios familiares. No se sabe la magnitud de este asunto, pero Dios sabe lo que está pasando y Él, en su manera, a su forma, nos ayudará a sobreponernos y continuar hasta el momento en que Él nos llame, como ha ido llamando a varios de nuestros conocidos y allegados. Hace poco un profesor de la facultad me dijo algo que a mí me iluminó mucho, y era que Jesús, en varias oportunidades que para mí se tendría que haber enojado, no se enojaba, pero en el único momento donde Él reprochaba algo era cuando había falta de fe. Realmente a Jesús le importa mucho que nosotros tengamos fe, porque ahí es donde Él puede obrar maravillas. Cuando nosotros creemos es que realmente el Señor puede hacer lo que Él quiera. Él nos pide eso, nos pide que tengamos fe. Por supuesto que Él quiere nuestra conversión, pero no nos pide hoy que seamos perfectos, sino que creamos para que realmente el Espíritu Santo pueda obrar en nosotros. Así que vamos a cantar esta canción y vamos a decirle a Él que Él es nuestro Salvador, y le vamos a pedir a este nuestro Salvador que aumente nuestra fe. Jesucristo, te has entregado por mí, por mí. Jesucristo, te has entregado por mí. Pan de vida, ahora estás tú
Bien, como les contaba, el profesor Tinoco venía de Chinandega, Nicaragua, y era piloto. Tenía su negocio de vender piezas de aviones y era una persona, un testimonio de vida, wow. Como todo tiene un antes y un después, pero ese después de conocer a Cristo, qué maravilloso. ¿Cuánto desearía poder tener una de sus enseñanzas para compartírselas? Voy a tratar de conseguirla con su esposa. Irónicamente, el miércoles pasado, no este sino el de la semana pasada, la última enseñanza que nos dio en clase de Biblia fue la resurrección de Lázaro. El profesor estaba como siempre, o sea, ¿quién lo iba a decir? Nadie. Eso fue el miércoles y él falleció el sábado. Ya a las 12 del día del sábado el profesor ya no estaba con nosotros. Y dio una explicación, pero tan hermosa, de cómo fue la actitud de María, de cómo era la actitud de Marta, de cómo éramos nosotros, que por qué nosotros a veces nos quejábamos tanto cuando la vida es un simple... Él siempre decía hay que estar preparado, hay que tener esa maleta vacía para cuando uno se vaya para allá, como uno tiene que estar preparado. Siempre decía eso. Y también decía que cuando él se muriera, él se iba a ir... Cuando llegara al cielo iba a preguntar, ¿dónde está mi brother San Pablo? Y nosotros pensamos que ya se encontró con él. Lo que llama muchísimo la atención es que el profe, como cariñosamente le decíamos muchos de nosotros, siempre estaba dispuesto a ayudar. O sea, no existía una situación en la que tú fueras a hablar con el profe que el profe no tuviera un consejo o una solución. Una manera de cómo indicarte qué hacer a través de la palabra. Y cómo nos explicaba la palabra de la Biblia. Dios mío. Las clases del laico a veces los martes yo iba. Y los jueves también se dan clases de Biblia y los lunes. Y yo solía ir. Y decía, Dios mío, pero qué capacidad tiene. O sea, era una cosa tan... que tú tenías que verlo. Porque era un Dios. Jesús. Y como él explicaba el miércoles pasado, la resurrección de Lázaro. Si así que María y Marta lloraron tanto, que Jesús también lloró y que entonces Lázaro resucitó, pues. Y quienes estaban en clase también participaron. Y se dio un testimonio, algo que fue... O sea, eso fue lo que marcó la noche de por sí. Y fue que ellos tuvieron 2 situaciones en la familia a principio de años, conjuntamente con la pandemia. Pero el profesor era de esta gente que no expresaba sus emociones. Al parecer, eso le impactó muchísimo el testimonio de su hija y de su esposa. Y como que el profe vio los frutos de su oración, de su entrega al Señor, en eso que dijo su hija y lo que confirmó su esposa. Y todos nos quedamos en shock cuando escuchamos eso. Pero mucho más shock nos dio
cuando recibimos la noticia, el sábado, a las 12 del día aproximadamente, 1 de la tarde. Pero ¿cómo puede ser? No. O sea, era todavía el domingo cuando se empezaron a hacer un trío de misas en una de las parroquias cercanas, en la que la gente no se lo creía. Se lo creyeron, o sea, porque estaba su esposa, sus hijos, y es una familia grandísima. Familia como familia, y la familia espiritual, imagínate tú. Y la cuestión es que el testimonio de él, miren, yo le voy a contar. Que Dios lo tenga en su santa gloria, porque de verdad, él tiene que estar con Dios. De verdad que sí. Una vez, mi papá lo iban a operar. Era una operación bien delicada. Y yo me fui atrevida y se lo comenté al profe. Y él me preguntó que dónde era. Y yo le di la información del día, todo. Ustedes pueden creer que la primera persona, aparte de nosotros, que llegó al hospital fue él. Y de ahí no se fue hasta que no supo el resultado de la operación. Incluso en ese hospital, no sé si le he contado, que hay como un muro de los lamentos, igual que en Jerusalén. Y ahí pusimos nuestras intenciones. Dice, vamos a poner las intenciones aquí, vamos a escribirlas en un papel, vamos a ponerlo aquí como que si fuéramos a Jerusalén. Y nos estaba contando cómo era Jerusalén y todo. Y yo, wow. Yo me sentía como que yo estaba en Jerusalén, en ese muro de los lamentos, poniendo mis lamentos, no sé qué era lo que escribí. La cuestión fue que él estuvo ahí todo ese tiempo y dijo, cualquier cosa me llaman. Cuando mi papá salió, él también fue para la casa. Después mi papá tuvo una recaída y él se lo dijimos y llegó también. Y estuvo con nosotros en el hospital. La cuestión es que el profesor, la bienaventuranza, todo. El profesor leía la palabra, el profesor era ministro eucarístico. Ya yo le dije a usted, era el director del ministerio, fundador del ministerio laico y la palabra en nuestra parroquia. Y él decía que siempre hay que andar bien vestido para dar las prédicas. Entonces el profesor siempre se ponía su saco, su pantalón y su camisa, el uniforme del ministerio. Y todo el mundo tenía uniforme en el ministerio. Fueran a predicar o no fueran a predicar, tenían que andar con el uniforme cuando había retiro y cuando habían actividades. Pero un uniforme muy bonito. Y él decía que al Espíritu Santo no se le puede poner aprieto. Por ejemplo, que si te toca dar una prédica, tú te lo avisaban y tú no podías dejar al último minuto para inventarte una prédica. Tú no podías pararte en un podio a estar hablando disparate. Él lo decía así tranquilo. Y tiene que pararse así, y eso se ve muy feo, estar tomando agua mientras usted está dando charla. Y decía que uno tiene que tener una relación con Dios de voltaje 220. Pues yo creo que hasta electricista era. Y entonces uno le decía, pero profesor, ¿cómo es eso? Y dice, bueno, así, una relación de aquí para allá y de allá para acá. Una relación, pero una muy buena relación con el Padre Celestial, todos los días cuando usted se levante, todos los días cuando, siempre, y con su mamá María. Como él era nicaragüense, pues en su casa se celebró una de las últimas griterías el año pasado. Yo no fui, no me sentía bien ese día. Y, o sea, yo le digo a ustedes que el ejemplo que él nos dio a todos. Nosotros decimos que en nuestra parroquia habían 3 columnas
existían 3 columnas, porque una es él, que falleció, el hermano César y el hermano Paulino. Se hacían llamar los 3 mosqueteros, porque ellos los 3 fueron de los fundadores de la parroquia. Y salían a predicar juntos, y educaron a sus hijos juntos. Esas 3 familias, donde quiera tú lo veías juntos, todo el tiempo. Entonces, era una situación pero el profesor siempre alegre, siempre decía, cuando necesiten algo, por favor, me avisan, lo que sea y a la hora que sea. Y él siempre apoyaba a uno, o sea, tú podías saber que tenías un apoyo, que tú no estabas solo. Causa mucho dolor el pensar en vivir esta realidad y pensar en su esposa. Esa gente no se separaban, pero, óyeme, o sea, eso era como el agua, o sea, eso era un matrimonio ejemplar. Claro, habían como en todo matrimonio, ¿verdad? Pero ahí, incluso él dirigía un ministerio de matrimonios. Y tenía otras comunidades en otras parroquias, que le impartía las clases de Biblia, como laico. Y el profesor tenía una colección de Biblias. Ustedes no se pueden imaginar. Muchísimas Biblias. Muchas. Si tú necesitabas algún material, profesor, usted me va a ayudar, sí, ya te lo mando. Y así era. Era tan tal que el 22 de este mes él nos iba a dar una charla a nosotros. Adivinen de qué. Del purgatorio. Y ahora nosotros estamos pensando entonces que qué irónica es la vida. Es la última charla de él fue la resurrección de Lázaro. E iba a dar la charla del purgatorio. Caramba, qué doloroso. Pero conocer a una persona así, tú podías ver la persona de Cristo en él. Porque era una persona correcta, una persona que te inspiraba confianza, una persona que tú sabías que no te iba a dar un mal consejo, ni él ni lo que son alumnos de él tampoco. O sea, son personas que de verdad, son los baluartes de nuestra parroquia, o sea, son las columnas de nuestra parroquia, los fundadores. Ellos saben cómo se construyó y todo lo demás. Imagínate, pasaron por la renovación los 3 y vivieron sus cursillos de cristiandad y son emaúses y caramba, hemos tenido muchas vivencias con ellos y son personas que tú dices, caramba, vale la pena seguir a Cristo en medio de las dificultades, de las situaciones. Vale la pena seguir dando el cuero por la palabra, con el ejemplo que hemos recibido, claro está. Uno a veces dice, ¿qué hago yo aquí? Yo estoy en el lugar equivocado, pero no. Dios tiene a uno en el lugar correcto, con las personas correctas. Quienes tenemos esa falsa idea somos nosotros, porque todavía vivimos un poco imbuidos en el mundo. Pero la verdad que ha dolido mucho esta partida, que decimos a destiempo, pero muchos decimos que era su hora, que él cumplió su propósito y tocó la hora de mudarse al cielo. No me digas adiós, sino hasta luego. Dios determinó que en el cielo estoy mejor. No me digas adiós, oh no,
sino hasta luego. Tuve que partir a un lugar donde no voy a sufrir. No me digas adiós, sino hasta luego. No te preocupes más por mí, porque donde estoy espero por ti. No me digas adiós, sino hasta luego. No tengas miedo de morir, no tengas miedo. Y aunque tenga que alejarme será por solo un momento, porque yo estaré esperándote en el cielo. No me digas adiós, sino hasta luego. Dios determinó que en el cielo estoy mejor. No me digas adiós, sino hasta luego. Tuve que partir a un lugar donde no voy a sufrir. No me digas adiós, sino hasta luego. No te preocupes más por mí, porque donde estoy espero por ti. No me digas adiós. Esta es María Evangelizadora Radio, el camino a tu santidad, porque es un pedacito de cielo en tu hogar.